Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, lunes 31 de mayo. Se nos va el mes de mayo, mañana es el inicio del sexto mes y con ello, digamos, el cumplimiento de 2 años de gobierno del presidente Bukele. Vamos a hacer hoy día un análisis de estos 2 años del presidente Bukele y lo vamos a hacer con Salvador Samayoa, que aparte de analista político, es un integrante y que firmó los acuerdos de paz en nuestro país. Además, un buen analista. Buenas noches, bienvenido. Hola Nacho, buenas noches. Vamos a hablar de todo y ver estos 2 años bastante especiales, digamos, en la política del país. Saludamos a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. A ver, hagamos un ejercicio. Si tuviera que pedirte un titular de los 2 años de gobierno, ¿cuál le pondrías? Qué difícil. Una sola madera. Ay, no lo sé, creo que gobierno con muchas deudas. Ya. ¿Y el hecho político más importante en estos 2 años? No, el hecho político más importante sin duda es lo del 1 de junio, por supuesto, porque es un tema que afecta la estructura del Estado y todo el fundamento filosófico, orgánico y jurídico de la democracia prácticamente, que es la independencia de los poderes del Estado. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo se arroga la facultad de mandar sobre los otros órganos del Estado y de destituir porque le da la gana a magistrados judiciales, etcétera, pues ya no hay independencia de poderes del Estado y por lo tanto en realidad ya no hay un régimen que propiamente se pueda llamar democrático. Entonces, en ese sentido, ese fue el hecho político más importante. Hay 2 formas de ver esta situación. Te lo digo porque hoy día vine escuchando un programa de radio y entonces llamó a alguien por teléfono por una afirmación que hizo uno de los invitados al programa. Entonces el invitado al programa decía, es un periodo de fuertes cambios. Y un radioescucha llamó y diciendo, no, esta es una reforma estructural profunda de la política nacional. No, sin duda es una reforma estructural profunda. La gente que está en los círculos más cercanos al presidente está convencida de que está haciendo una revolución y efectivamente la está haciendo, en el sentido de que, como decía yo antes, que está cambiando los cimientos mismos de todo el régimen y de todo el andamiaje jurídico-político del Estado. Entonces sí, es una transformación muy profunda. El problema es si es una transformación buena o no, si es para bien o no, si está hecha como debiera hacerse una transformación en un ámbito democrático o no. Ese es el problema, pero que es una transformación profunda, sin duda lo es. Una transformación que a dónde nos puede llevar. Bueno, de momento no pinta bien en mi manera de ver las cosas. Este es una presidencia, es un gobierno que tenía todo para haber, digamos, navegado con suavidad, sin olas turbulentas. Se encontró con un respaldo inmenso de la población que quería un cambio. En realidad las fuerzas políticas de oposición muy debilitadas y digamos tenía todo para hacer las cosas de manera suave, con amabilidad, sin atropellar derechos de nadie, sin amenazar a nadie, sin insultar, más bien convocando al pueblo de El Salvador y a todos los sectores a construir y a cambiar, por cierto, ¿por qué no decirlo? Si es cierto que había muchas cosas que había que cambiar, pero no eligió ese camino. Eligió el camino de la agresividad, de la amenaza, de la intimidación, de suprimir prácticamente las fuerzas políticas de oposición,
y de amenazar a todo nivel crítico de libertad de expresión. Entonces esa es una manera que, si no corrige rumbo, creo que nos va a llevar al despeñadero. Ok, este descrédito de la otra parte, de la oposición, tiene que ver con una, no sé si es creencia o es una oportunidad de creencia, de decir que todo lo que había antes estaba malo. Por lo tanto, incluidos los opinadores, los analistas y todo, digamos, aparte, digamos, de los políticos y los partidos y las instituciones, todo estaba malo. ¿Es que todo estaba tan malo? Sí, bueno, sobre eso en cada área se puede opinar. Había cosas francamente mal que había que cambiar y había cosas que no estaban así de mal. Pero a mí me llama la atención que, bueno, si tú piensas, por ejemplo, que el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo está mal, se supone que lo vas a corregir. Pero nosotros vemos en este gobierno que hay tanto o más que antes amigos del presidente y parientes y familiares. Espérate, ¿estamos corrigiendo el nepotismo o no? ¿Estaba malo o no estaba malo? Ves el tema de corrupción y cuando empiezan a desmantelar uno por uno todos los órganos que el Estado tiene para controlar el gasto público y empiezan a cambiar las leyes y empiezan a no rendir cuentas de nada, uno dice, bueno, ¿y en dónde estamos? ¿Vamos a corregir la corrupción o más bien la vamos a facilitar y a posibilitar? Hay 12 o 13 expedientes de casos del actual gobierno que estaban siendo investigados por la Fiscalía. Y en vez de decir, señor fiscal, continúe, investigue, llegue hasta el final y el que haya hecho mal lo vamos a sancionar, en vez de eso, quitan al fiscal para que ya no pueda seguir investigando. Entonces, bueno, ¿la corrupción estaba mal? Sí, estaba mal, claro que sí, por supuesto. El pueblo se hartó de la corrupción. ¿Pero estos están corrigiendo la corrupción? No lo creo, por favor. El Instituto de Acceso a la Opinión Pública, a la Información Pública, perdón, completamente amordazado. Entonces, los medios de prensa no tienen manera de tener información de qué pasa, de cómo se gasta el dinero de nuestros impuestos y de qué están haciendo las autoridades. Yo no creo, tú me preguntas, ¿estaba mal todo? Aún suponiendo que estuviera mal, yo lo que no veo claro para nada es que estos lo estén corrigiendo. Yo veo que están reiterando los mismos vicios del pasado. Y si se puede en algún ámbito, quizá aumentados. ¿Qué esperas para lo que resta, digamos, del periodo? ¿La conformación de un gobierno de qué tipo? Está muy Si claro. todo siguiera así, si todo siguiera así. Bueno, si sigue así, es un gobierno que creo que es la mejor definición, más fría, con menos cargas, digamos, emocionales o afectación, sería la de un régimen autocrático, porque el poder está y tiende a estar cada vez más concentrado en la figura del presidente. Ya teníamos la impresión cuando nombró el gabinete de gobierno de que la mayor parte de los ministros no pintaban nada, no daban mucho el ancho, no tenían el perfil, la idoneidad para ejercer los cargos, pero ahora además se fueron a la asamblea. Muchos de los que estaban, a Suez y Callejas, que estaba en Casa Presidencial, o Ernesto Castro, o varios otros. Entonces el gabinete de gobierno del Ejecutivo está más desestructurado que antes y controla por completo la Asamblea y el órgano judicial y no tardan días en que controle también la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces eso es un régimen autocrático que algunos llamarán como dictadura, pero de momento yo centro el enfoque en que va a ser el poder concentrado en una sola persona y no en estructuras del Estado o en poderes del Estado que tienen funciones y que tienen independencia. ¿Eso significa un liderazgo fuerte que a lo mejor algunos estaban esperando? Es que para mí ser líder es otra cosa. Para mí ser líder es tener la capacidad, el prestigio, la lucidez para convocar a los sectores de la sociedad del país a trabajar juntos en pos de un objetivo bueno y sano. Para mí ese es el líder, el que tiene la capacidad de guiar a un conglomerado humano cualquiera, a un pueblo, a un partido, a un grupo, a una institución, pero de guiarla, digamos, por un sendero de positivo, de construcción de logros. Pero un líder no es el que para poder mandar aplasta a toda la
la oposición y aplasta a todos los poderes que le pueden hacer contrapeso. Eso para mí no es liderazgo. Eso puede ser, digamos, un jefe de gobierno, puede ser un caudillo, le puedes poner el nombre que quieras, pero para mí eso no es liderazgo. Bueno, vamos a tratar, digamos, en los próximos bloques de ir desmenuzando un poco las grandes áreas de un gobierno para analizar estos 2 años. Vamos a hablar de la parte económica, vamos a hablar de la parte de salud, educación, relaciones exteriores, etcétera. Vamos a ir al corte, ya volvemos. Bueno, empecemos quizás por el hecho que ha caracterizado los últimos años, sobre todo el último año en nuestro país, que es la pandemia. ¿Cómo has visto en esa área el manejo del gobierno? Bueno, comenzando por el final, que es la vacunación, yo creo que eso es algo que debemos reconocer. Yo me sentí muy bien y no tengo ni el más mínimo problema en aceptar y en proclamar a los 4 vientos, que creo que eso lo están haciendo, digamos, bastante bien. Por ahí hay gente que va a criticar que si pudo haber comenzado antes, que si no, que si más descentralizada el esquema operativo. Pero bueno, siempre se puede criticar, pero para mí lo han hecho muy bien, francamente. Y comenzando por el final, eso es un punto que definitivamente ese es el tipo de cosas a través de las cuales se debe ganar a la población, el respaldo popular y el reconocimiento de todos los sectores, con buen gobierno, con buen trabajo. Y eso lo han hecho muy bien. Yo sinceramente lo vuelvo a decir, porque lo he dicho muchas veces, Nayib Bukele no necesitaba el nivel de agresividad, no necesitaba inculcar odio, no necesitaba alterar la armonía social para ser un gobernante brillante. Esto de la vacunación justamente así lo demuestra. Ya si vamos al tema de cómo se manejó durante la cuarentena, yo no tengo ninguna duda de que ahí estaban violando derechos constitucionales importantes a todo nivel de libertad. ¿Que vistos de hoy día fueron necesarios? ¿Perdón? ¿Vistos desde hoy fueron necesarios? Bueno, yo creo que no. Yo estuve escuchando todo el tiempo a los especialistas, a los infectólogos, a los que saben bien cómo se maneja el control de epidemias de este tipo. Estuve escuchándolos constantemente diciendo que esas medidas digamos, con los centros de contención que tenían y etcétera, no eran las adecuadas para manejar desde un punto de vista de salud pública la pandemia. Entonces yo no creo que eran necesarias esas cosas y tampoco creo que fue necesario el emberrinchamiento de vetar absolutamente todo lo que aprobó la Asamblea, cuando la Asamblea realmente estaba diciéndole sí, le vamos a otorgar libertades amplias, extraordinarias al Ejecutivo, pero con límites. Simplemente debe tener límites en la rendición de cuentas. Por ejemplo, se estaban recetando unas modificaciones a la LACAP para que no tuvieran que rendir cuentas sobre ninguno de los gastos. Y ahí vemos lo que pasó en salud pública y en agricultura, en otros ministerios, con las compras y las licitaciones que se hicieron. Entonces yo de verdad creo que el manejo durante los meses terribles de la cuarentena, sí, para mí dejó bastante que desear. Creo que fue un tono, digamos, de atemorizar a la población y luego daban las entregas de dinero y causaban unas aglomeraciones y uno decía, bueno, espérate, pero ¿de qué me estás hablando? Te has pasado 2 horas en una cadena diciéndome que el rojito A con el B con el C, que si se juntan, que si se contagian. Te has pasado horas diciéndome eso y previniéndome de que no salgamos, que no veamos a nadie, y de pronto organizas una actividad y pones aglomeraciones de miles de personas. Entonces, eso no lo comprendo yo. Hay cosas del manejo que no me gustaron, francamente. La situación era difícil. Hubo cosas que sí estuvieron bien, se las reconocimos todas al presidente cuando tuvo, sin vacilar, sin que le temblara el pulso, los cierres primeros del aeropuerto, primero a turistas provenientes de países que ya estaban con ese problema antes que nosotros. Entonces había cosas que estaban haciendo bien y otras que no había, una vez más, no había por qué abusar del poder, no había por qué violarle los derechos a nadie para hacer las cosas. Te cambio el tema porque son varios, digamos, sí. y todos son importantes. Seguridad. Seguridad.
Seguridad se ha hablado, sobre todo el año pasado, se estaba hablando de que, bueno, sobre todo la reducción de homicidios era un logro importante. Yo desde el primer momento escribí un artículo para los primeros 100 días, yo dije, bueno, ok, qué bueno que el presidente está al frente del tema de seguridad, cosa que no fue así con el presidente anterior, pero a mí que no me vengan a decir si el plan de control territorial, según la propia versión del gobierno, solo se habían hecho intervenciones en 18, 26 municipios y de pronto en todo el país, en todos los municipios del país, no había homicidios. Hombre, espérate, entonces, ¿cómo es eso? El plan territorial, si fuera por causa de la eficacia del plan de control territorial, habríamos tenido mejoras en esos 18, 26 municipios, o 50, los que fueran después. Pero ocurrió en todo el país y uno tiene que pensar que ahí hubo un entendimiento y un pacto con las pandillas, que además después fue documentado por otras investigaciones periodísticas, y después vino la Corte de Cuentas y dijo que por lo menos 100,000 destinatarios de los $300, es decir, buenos millones de dólares, no se rendía cuentas por parte del gobierno de a quién se lo habían dado. Entonces uno puede pensar que ahí en la reducción de homicidios ha habido un poco ese problema de pactos con las pandillas y no de eficacia de un plan de gobierno. Por otra parte, uno ve que los enfrentamientos con pandilleros se redujeron, pero en una cantidad drástica, y los muertos por ese tipo de enfrentamientos en relación con el gobierno anterior se redujeron en un 140%. O sea que ahí hay una decisión clara y nítida del gobierno de no chocar en enfrentamientos militares con los pandilleros. Eso puede ser o no bueno, o puede ser proveniente de un pacto que tengan con ellos. El tema del narcotráfico, de la investigación y el combate a la narcoactividad, según los datos que hay, hay una eliminación digamos, de recursos destinados a eso, y hay una reducción de cerca del 700% en los volúmenes de droga que se incautaba antes. 700% menos, sí, comparado, ¿con qué lo están comparando? Lo estoy comparando con lo que había cuando asume el gobierno el presidente Bukele, y durante el primer año hay un poco más de actividad, pero luego se pierde bastante y se reduce personal dedicado a eso. Y uno no sabe, porque ahí va la estación de monitoreo de los Estados Unidos, uno no sabe si esa reducción es de común acuerdo con los Estados Unidos por alguna razón técnica operativa, o si el investigar menos y el intervenir menos en detener esos cargamentos, sobre todo en alta mar, es una decisión del gobierno que obedece a otra cosa. Eso no lo podemos saber. Uh-huh. Por otra parte, para decirlo rápido, creo que en el tema de seguridad debemos ver también que ha habido un crecimiento de la militarización. Esto ya venía siendo así con los gobiernos del FMLN, y continuó la tendencia y se profundizó, y a día de hoy hay prácticamente igual número de efectivos de la Fuerza Armada que de la Policía Nacional Civil. Está muy empoderada la Fuerza Armada en funciones de seguridad. ¿En cuánto quedó la Fuerza Armada con los acuerdos de paz? Bueno, ahí en realidad bajaron como a 16,000 efectivos. 16,000, y hoy día están en 30,000, creo. En 28 y pico, cerca de 30,000 efectivos otra vez. 30,000 eran los nominales a la hora del acuerdo de paz, pero la realidad era que eran 16. Menos. Entonces eso no me parece bien. Luego la desinstitucionalización, una vez más por suprimir organismos internos de control de la policía, es bien peligrosa desde el punto de vista de que esta policía, como cualquier policía del mundo, en cualquier momento tiene tendencia a hacer abusos de poder y a violarle los derechos a la gente. Entonces, los organismos internos de control hay que fortalecerlos. Bueno, pues estos han desmantelado la unidad de asuntos internos y la unidad de control, que son dos unidades orgánicas de la Policía Nacional Civil. Por otra parte, ha habido una conducta de la policía que no resulta muy esperanzadora, en el sentido de desobedecer órdenes judiciales. Cuando fue el allanamiento del Ministerio de Salud Pública ordenado por la Fiscalía para incautar documentos, ¿cómo se portaron? Cuando fue el secuestro de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la policía está para proteger al ciudadano. Eso era un delito en flagrancia.
Y grave. Y grave. Y la policía no actuó porque eran activistas de Nuevas Ideas. Entonces eso da que la policía se está convirtiendo en una policía de partido, como era la policía sandinista. Ok. Creo que me quedan 2 minutos, ¿no? Aproximadamente. Cerremos por lo menos un pincelazo a la parte de educación que tú conoces muy bien. Bueno, no, yo conocía muy bien. Ahora, francamente, no estoy tan... Fuiste ministro de Educación. Bueno, sí, pero hace mucho tiempo. Ajá. Todo lo que fui fue hace mucho tiempo. Bueno, yo también aprendí a leer hace mucho tiempo, pero todavía leo. Sí. Bueno, mira, yo lo dije desde las primeras intervenciones televisadas cuando se inauguró el gobierno, que yo tenía respeto por la señora ministra. Me parecía una de las 3 personas más respetables en el sentido de con un perfil más idóneo para un cargo como ese. Y yo sigo pensando que es una persona bien intencionada y que hace lo que puede. Ahora, no estoy tan seguro de que los manejos no sean propagandísticos como fueron en el pasado. El tema de las computadoras, típicamente. Ese fue, pero calcado de lo que fue el gobierno, el último del FMLN, con un niño una computadora. ¿Cuál niño computadora? Nada, te ofrecen $500,000 y llegan 25,000 y hacen la propaganda y luego uno no sabe si la conectividad en el centro escolar, si el tema del software está bien planeado, si el tema de la formación de los maestros está bien hecha, si todas las condiciones de aire acondicionado para que no se fundan los aparatos. Uno no sabe si de verdad están haciendo todo lo que hay que hacer para que la Internet funcione en las escuelas públicas. Yo de eso no he visto informes convincentes, digamos. ¿Y en el caso de los cambios necesarios en materia de educación se están haciendo? Bueno, los cambios necesarios habrá que... ahí yo pecaría si opino porque realmente no lo sé. Yo sí sé digamos, incluso por nietos y por todo, por haber observado bastante cómo lo han hecho algunos de los centros privados, que es un desafío muy grande el tener una modalidad semipresencial o virtual en tiempos de pandemia y por tanto con mucho más uso de computadoras. Okay. Yo no sé francamente si el gobierno a través del ramo de educación en la innovación que está planteando tiene algo que de verdad valga la pena y que no sea propagandístico. Espero que sí, como te digo, porque confío en Se han hablado algunos planes, pero no han sido conocidos todavía. No sé, es que en esa área, como en todas las demás, al gobierno no le gusta dar detalles. Ya lo dijo hoy día el cardenal. Claro, y cosas específicas. No nos da cosas específicas, entonces solo nos da titulares. Como que fueran los propagandistas los que están organizando el asunto. Vamos al corte, nos queda un bloque, después que el último de preguntas, y tengo todavía pendiente el área social, economía y relaciones exteriores. Bueno. Juntamos economía con lo social y dejamos el paso a exteriores. Ya volvemos. Bueno, economía social, ¿juntos? Sí, juntos. Sí, bueno. ¿Cómo está tu análisis, tu balance de lo que ha sido el manejo económico y social del gobierno? Bueno, antes de lo económico, yo quiero dejar claro que, y esta opinión la tengo desde antes de que eligieran a Nayib Bukele presidente de la República. Yo lo publiqué en un artículo 10 días antes de las elecciones. Es que el escenario social y la situación novedosa de que ya no eran solo los pobres tradicionales de las zonas marginales o del campo, sino que las clases medias urbanas, empobrecidas, a las que le estaba costando tanto, y a los jóvenes particularmente, tener empleos estables, bien pagados, que eso era, digamos, el factor más decisivo de lo que iba a ocurrir en El Salvador a nivel político. Sí. En Chile hubo el estallido que hubo, que tú lo conoces bien, y en otros países de América Latina también. Pues en El Salvador el estallido fue elegir a Nayib Bukele porque el descontento social era realmente muy arraigado, muy profundo, y eso nadie lo puede ignorar. Digamos. Está a la base del régimen que tenemos ahora, la frustración social, sobre todo de la gran clase media urbana. Ahora bien, ¿qué necesitamos más y qué es lo que más quisiéramos de un gobierno, de un buen gobierno? Que haya trabajo de buena calidad, bien remunerado, estable. Eso es lo que toda la gente quiere. Pero ¿qué implica eso? Aquí vamos a la economía. Implica en primer lugar
que las finanzas públicas estén sanas. Y no ese es el curso que llevamos. Llevamos unos niveles de deuda, de déficit fiscal y de comprometer todas las cuentas de las finanzas públicas que nos va a llevar, así como vamos a ir a un despeñadero realmente. Eso no favorece la inversión y el empleo. También el trabajo, crear trabajo necesita seguridad jurídica. Y este es un momento en que nadie tiene en El Salvador seguridad jurídica, ni los ciudadanos ni los empresarios. Justamente porque ahora la Corte Suprema de Justicia le obedece al presidente de la República, no es un órgano de poder independiente. Entonces, sin seguridad jurídica, yo dudo mucho que las inversiones vengan en la medida en que tienen que venir para crear empleo. La gente a veces no ve las consecuencias de las cosas que está haciendo el gobierno y cree que son solo políticas, pero cada vez que hay este tipo de cosas como la del 1 de junio, es un tema que la comunidad internacional y los inversionistas dicen, bueno, espérate, aquí en este país no es tan seguro invertir, porque no sé qué va a pasar en caso de un arbitraje, de un litigio, de un conflicto con el Estado salvadoreño. Por otra parte, los empresarios necesitan una política tributaria sana, sin acoso fiscal. El Estado debe cobrar impuestos a todos, pero sin acoso fiscal y sobre todo sin utilizar a los inspectores de Hacienda como un arma política arrojadiza contra los enemigos o los que el gobierno cree que son sus enemigos. Y por otra parte necesita la inversión una burocracia que funcione. Y para que una burocracia funcione, el gabinete de gobierno debe ser de calidad. Y yo de verdad no creo que hemos tenido un gabinete de gobierno de calidad. Dicen que va a anunciar el presidente mañana algunos cambios. Ojalá así sea. Y ojalá sean perfiles que de verdad sean idóneos para el desarrollo del país. No es agradable estar criticando al gobierno. A mí personalmente no me gusta. Yo preferiría que todo estuviera yendo sobre ruedas y que tuviéramos perfilado un modelo de desarrollo y que estuviéramos en vías de corregir justamente los problemas estructurales del pasado y las actuaciones malas de gobiernos anteriores. Pero yo no lo estoy viendo. Yo en términos de las finanzas públicas creo que... ¿Estás preocupado? Sí. Cuando fue el impago en abril de 2017 del FMLN, el déficit fiscal estaba mucho más bajo. El año pasado terminó en 8% del PIB por razón de la pandemia. En aquel momento estaba en 3.5%. La deuda estaba en 60%, hoy está en 90%. Y si no corrige cosas el presidente, la deuda va a estar en 100% del Producto Interno ¿La Bruto. pandemia es justificación? Yo creo que no, porque... En parte sí, obviamente, quizás digamos bueno, sí, por supuesto. $1.000 millones de dólares. No, Sí, por supuesto, la se pandemia justificaban la pandemia condiciona, sin duda. Pero yo de lo que no estoy convencido es que toda la cantidad de dinero que se contrató en préstamos había que hacerlo en ese momento y sin destinos claros. Y una cosa importante, la última emisión de bonos que colocamos, la colocamos a 9,5%. ¿Y eso por qué ocurrió? Justamente porque los inversionistas tenían desconfianza en la estabilidad del país. Pero ese fue en días los más fuertes de la pandemia, ¿no? No. El día en que estaba en... No. Eso ocurrió por los problemas políticos, por el enfrentamiento del presidente con la Asamblea, por la militarización de la Asamblea. Ahí cayeron los mercados internacionales y subieron las tasas de interés de los bonos que íbamos a colocar nosotros. Entonces, esas cosas eran evitables. Tener que gastar más dinero era inevitable por la pandemia. Ingresar menos dinero en las arcas del Estado era inevitable. Y por tanto, que subiera el déficit también era inevitable. Pero yo no estoy para nada convencido de que se hizo un manejo sano. Y sobre todo, lo que no nos gusta es que se bloqueen todos los conductos de rendición de cuentas y de acceso a la información pública. Y que no le digan... ¿Te parece lógico que si tú contratas a un administrador para que te construya algo y el administrador se para y te dice, ¿sabes qué, Nacho? Yo no te doy cuenta de nada de lo que estoy haciendo. Y vos le decís, puta, espérate, pero si vos sos mi administrador, yo te estoy pagando a vos para que me administres la hacienda. Es el mismo caso, el gobierno es el administrador de la hacienda pública y debe dar cuenta de todo lo que gasta. Y este gobierno no quiere rendir cuentas. Ok, nos quedan creo que 4 minutos. Y la parte de relaciones exteriores creo que es importante. ¿Cómo has visto el manejo de las relaciones exteriores el presidente? Bueno, ahí tengo un problemita para hablar porque tengo una larga amistad con la señora ministra de Relaciones Exteriores.
por supuesto no la quiero maltratar, pero no cabe ninguna duda que el tema del manejo, sobre todo de la relación con Estados Unidos, ha sido muy deficiente, no de ella, digamos, pero del gobierno como tal y del presidente, sí. Incluso de la señora que nombraron como embajadora. Yo de verdad tenía una vergüenza inmensa cuando dijeron, una vez que firmaron una de las cartas, el senador Patrick Leahy y Bob Menéndez, y los congresistas también del Comité de Asuntos Exteriores, y esta señora dijo, pero si solo son 4 o 5. Bueno, sí señora, pero estos 4 o 5 son los presidentes de los comités de relaciones y de apropiaciones de la Cámara y del Senado de los Estados Unidos. Entonces yo creo que si se tiene ese nivel son los senadores que ven a Centroamérica. Claro, el senador Leahy ya desde los años 80 está... Bueno, en primer lugar, el senador Leahy es senador desde antes de que naciera casi toda la gente que está en el gobierno de El Salvador. Ya era senador él. Sí. Y en los años 80 el senador Leahy ya patrocinó resoluciones del Congreso de los Estados Unidos sobre El Salvador. O sea que conoce bien el tema del país, y el senador Bob Menéndez también. Entonces yo creo que el haber ofendido una vez más innecesariamente, ¿para qué tienen que ofender y que pelear con senadores de los Estados Unidos? Ese pleito no le va a hacer ningún bien al país en ningún sentido, ni al gobierno. Yo creo que ese es uno de los temas en los que tienen que corregir, sin duda. Y ojalá la llegada de la nueva embajadora... Bueno, que llegue mañana a la 1 de la tarde va a coincidir, digamos, con los dueños de gobierno, ¿no? Sí, claro. Ojalá la llegada de la señora Maines contribuya a temperar un poco los ánimos y los impulsos y a bajarle tono y volumen a ese pleito con los Estados Unidos que no nos favorece, no nos beneficia en nada. ¿Ves que las relaciones, el manejo de relaciones exteriores puede afectar al país? Sin duda, claro, por supuesto. Esa es otra cuestión. Mira, el hecho de todos los salvadoreños que viven en Estados Unidos ya debiera ser razón suficiente para proceder con una gran prudencia, con un gran sentido de respeto y con un gran profesionalismo en nuestras relaciones con Estados Unidos. Y yo creo que no se ha hecho de esa manera y no está bien el manejo de relaciones exteriores. Creo que se han destituido por capricho embajadores que eran buenos, y sin siquiera llamarlo y decirle, oiga, por favor, infórmeme qué está haciendo usted en la embajada de este país, qué programas hay, qué proyectos. Sin decir aguabá, los destituyeron, se pasaron semanas sin nombrar otros. Cuando han nombrado han sido, en bastantes casos, han sido amiguetes, amigos de los círculos del poder, del gobierno. Yo no creo que ha estado bien manejado el aparato de relaciones exteriores. Tú conoces muy bien las relaciones exteriores porque en su momento fuiste un parte, digamos, de la parte de la representación política del FMLN en el mundo. Después conociste toda la relación de Estados Unidos con El Salvador, incluso un gobierno del FMLN que se suponía que era muy difícil. Esta situación actual de la situación de la relación entre Estados Unidos y El Salvador, ¿se parece a otras anteriores o nunca ha sido vista de esa manera? No, nunca. No, nunca, porque durante la guerra el gobierno era de Arena, y primero de la democracia cristiana hasta el 84, sí. Y luego de Arena, y digamos la relación con los Estados Unidos. A Duarte hasta lo criticaron porque besaba la bandera de Estados Unidos. Sí, pero por ejemplo con Mauricio Funes hubo algún tipo, digamos, de... Bueno, Mauricio, yo eso sé bastante bien porque tenía cierta amistad con gente del gobierno de los Estados Unidos, y de verdad le hicieron malcriadezas al presidente Obama y a la señora, a Michelle, cuando vinieron aquí. Y son cosas prácticamente de gente maleducada, pues sin formación y sin profesionalismo y sin altura de estadistas. Se hicieron cosas mal en el gobierno de Funes, pero nunca, ni de cerca el nivel de confrontación y de pleito y de insulto y de descalificación que ha habido desde el gobierno. Ni de cerca. No. Esto que estamos viendo ahora no tiene precedente en la historia de El Salvador. Nunca hemos tenido una relación tan mala con tantos sectores de los Estados Unidos, republicanos, demócratas, Cámara de Representantes, Senado, Administración. Esto hay que corregirlo. Esto no puede seguir así. Ok.
Vamos al corte, ya volvemos. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches. Buenas noches a nuestro invitado. Bueno, fuerte lluvia sobre San Salvador y varios sectores de nuestro país. Por favor, tomar las consideraciones del caso. Comenzamos con la participación de Oliver, que pregunta: los montos de los préstamos pronto pasarán factura a la población. ¿Qué futuro próximo depara a El Salvador? ¿Otro conflicto?, pregunta Oliver. Juan Álvarez dice: en los 2 años de gobierno, los salvadoreños estamos contentos con el trabajo realizado en el buen manejo de la pandemia, el plan control territorial, las obras realizadas en infraestructura en la red de hospitales y carreteras. Buenas noches. Emilio Monterrey pregunta: un saludo a su invitado. ¿Qué consejo le daría a las organizaciones de sociedad civil y específicamente al pueblo sobre el argumento de que la democracia y la institucionalidad están en riesgo? ¿Cómo deben enfrentar esa etapa? ¿Y cómo ven la elección de Jim Mains? Dice Carlos Fuentes: se le olvidó mencionar al invitado el incremento desmedido de las desapariciones. Y Marcelo nos dice: el buen trabajo por parte del presidente Bukele en estos 2 años de gobierno lo vemos reflejado en el manejo de la seguridad y el control de los centros penales, que ahora hay un buen plan de control territorial, un plan cero ocio. En la pandemia a nivel de región somos los mejores, plantea Marcelo. Vamos al set para respuestas. Ok. Y bueno, comenzando, lo que pasa es que Nacho me ha llevado bien troteado con el tiempo, con los temas, pero indudablemente cuando uno ve la reducción del número de homicidios, uno de los factores que tiene que ver es ese tema de desaparecidos. Hay mucha gente que piensa que esos desaparecidos en realidad son homicidios que los han ocultado. Y digamos, eso hay que tomar en cuenta. Igual, otro aspecto que no mencioné, pero de los últimos quizá 15 años, el perfil del deportado que nos enviaron de Estados Unidos el año pasado fue con gran diferencia sobre años anteriores, sobre promedios de años anteriores, un perfil que no era de haber cometido crímenes violentos en Estados Unidos, ni de pandilleros, sino que eran de misdemeanor, de faltas menores. Y eso también influye en el incremento de los homicidios. Entonces, hay varios factores que explican la reducción de la tasa de homicidios, que por cierto está volviendo a subir en las últimas semanas. Yo lo que creo es que yo el plan territorial no lo veo. Yo veo más un pacto con las pandillas. Y vamos a ver, yo estoy viendo crecer mucho los desaparecimientos, estoy viendo gente evacuada de sus lugares como antes. Yo estoy viendo las pandillas que hacen poco más o menos lo que les da la gana en el territorio. Yo ahí no veo que se haya modificado la situación. Después preguntaban por los préstamos, que si van a afectar, va a pagarlos la población. Por supuesto que los va a pagar la población. Yo me estaba refiriendo al tema de cómo habíamos contratado los últimos bonos al 9,5%, porque si la tasa de interés, digamos, que normalmente hubiéramos pagado es 6,5%, por decir algo, una de referencia. Si pagamos 3 puntos más porcentuales, eso se convierte en decenas y en cientos de millones de dólares de pago solo de intereses de la deuda. Entonces el gobierno debe ser muy responsable a qué tasas de interés contrata los préstamos cuando se trata de emisión de bonos. Claro que lo vamos a pagar porque de los ingresos del gobierno vamos a tener que dedicar una cantidad bien alta solo a pagar los intereses de la deuda. Y no nos va a alcanzar, ya de por sí no nos ha alcanzado nunca. Hoy decía alguien: sí, pero nos heredaron 18 millones, mil millones de dólares en deuda. Sí, pero estos han duplicado y triplicado la deuda que heredaron. Y una vez más, esto es bien importante, amigos televidentes, yo no tiendo a decir o a ignorar las cosas que estaban mal, como esa, que traíamos unos niveles de endeudamiento malos. Pero aquí la pregunta no es si aquellos eran malos también. Lo que estamos evaluando ahora es si el gobierno está corrigiendo lo malo que había antes o no. Y yo creo que en el tema de la deuda, obviamente no lo está corrigiendo, lo está profundizando a nivel de gravedad. Creo que había otra, bueno, hay consideraciones que hicieron que no son preguntas, que ¿Centros son penales? Sí, que son comentarios de que les parece que lo ha hecho muy bien el gobierno. Por supuesto tienen todo el derecho a opinar. Yo mismo he dicho que ha hecho cosas bien el gobierno. Y esa, digamos, no requiere un comentario de mi parte. Quiero opinar sobre centros penales porque alguien en específico metió el tema de centros penales, donde dice que hoy día los reos están trabajando, que es
es diferente. Sí, una vez más, de la poca información que sale del gobierno. Yo he estado cerca, por ejemplo, del informe que presentó esta mañana Fusades, que se llama Año Político, y que por cierto tiene al menos 3 o 4 de los capítulos del informe, son muy buenos, muy documentados, completamente profesionales, todo en base a citas, a cifras. Ahí, por ejemplo, relatan la cantidad de solicitudes de información que le hicieron a entidades de gobierno y no fueron respondidas, la cantidad de entrevistas que solicitaron con ministros del gobierno y fueron denegadas o no respondidas. Entonces el problema ahora es que nos cuesta tener información. Este es un gobierno que no da información. Entonces yo de centros penales he escuchado también cosas de que hay programas que están funcionando bien. Sí, pero no tengo mayor información para comentarle al amigo televidente porque una vez más no da información el gobierno. ¿A la gente le parece bien ver reos que estén trabajando en la calle? No, por supuesto, eso está bien en cualquier momento. James Mains. Señora Mains, bueno, en primer lugar yo creo que para aclarar algunas cosas hay que decir que el nombramiento, la designación de ella es una operación para darle más peso a la embajada mientras nombren embajador. La señora no viene a ser la embajadora siguiente de El Salvador, sino que viene como jefe de misión, como encargada de negocios, pero supongo que seguirá, tomará unos meses en el Congreso, primero seleccionar por parte de la administración y luego pasar por el Congreso el nombramiento de un nuevo embajador. Pero la venida de la señora Mains le da más peso a la embajada aquí, más peso incluso de interlocución con el gobierno. Luego, la señora Mains viene de ser la número 2 del Comando Sur. El Comando Sur lo convirtieron hace años en una cuestión como interagencial, donde están no solo militares. ¿Qué significa eso para la gente? Bueno, ¿Qué significa que la señora viene de estar tratando con todas las fuerzas operativas de los Estados Unidos, militares en la región, que tiene un conocimiento, unos vínculos muy fuertes y que el tema, por ejemplo, incluso el del trato con los militares aquí en El Salvador va a ser, digamos, con un peso mayor que como estaba en este momento. Y por otra parte, la señora... ¿Información de inteligencia? Producción de inteligencia también. Por otra parte, la señora Mains creo que participa bastante en algunos círculos de senadores y congresistas del estado de Florida, algunos de ellos de bastante derecha republicana, como el senador Rubio. Entonces creo que la embajadora Mains aporta consenso bipartidista para las decisiones de una administración demócrata como la de Biden en El Salvador. Entonces yo creo que aporta peso, veteranía, conocimiento del país, experiencia por el Comando Sur y aporta consenso bipartidista. Entonces yo creo que a la señora Mains no le puede hacer un berrinche de cualquier manera el gobierno de El Salvador. Gracias, Salvador, por estar esta noche. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Nacho, a ustedes. Te volveré a ver sin duda. Bueno, ya tenían rato de no invitar también, entonces. Bueno, Salvador, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo televidente, por su sintonía. Mañana, que es el día de que el presidente va a llegar a la Asamblea a rendir cuenta de 2 años de gobierno, lo va a hacer a las 8 de la noche, a la hora del programa. Nos han asegurado que va a haber cadena solamente 1 hora, de 8 a 9. Por lo tanto, el programa mañana va a las 9 de la noche. 1 hora después de la cadena, yo vengo con el programa y vamos a tratar de analizar los anuncios que van a hacerse, que nos han adelantado que van a haber bastantes anuncios importantes y reestructuración de gabinete. Así hemos escuchado. Entonces vamos a ver, mañana los espero a las 9 de la noche